Amigos de Últimas Noticias de hoy. Hoy traemos muy buenas noticias para los adultos mayores. Se trata de un pago directo, el cual tiene un valor de hasta $1,000 y tienen hasta octubre para poder solicitarlo. Si estás interesado en este proyecto, lo primero que debes saber es que la fecha límite para solicitarlo estará venciendo el 1 de octubre de este año 2023. Y está enfocado a ayudar netamente a los adultos mayores. Si tienes más de 60 años, pues tú puedes solicitar este beneficio. Y también estaremos hablando de otro pago directo, pero este es muy diferente. Se trata de un beneficio el cual va de hasta $1,750. Pues se trata de que muy pronto muchas personas podrán recibir una carta en la cual se les estará enviando una notificación para las personas que son elegibles y podrían estar recibiendo diferentes cantidades de dinero según las características. Este es un beneficio estatal, pues más adelante les estaremos comentando exactamente qué residentes podrían estar recibiendo este gran beneficio de $1,750. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda la información porque sabemos que a usted les será de muchísima utilidad. Lo primero que hablaremos será sobre el pago directo para los adultos mayores. Y bueno, si es que tú tienes más de 60 años, felicidades, porque esto es posible gracias a un proyecto fiscal anual. Este proyecto está dirigido para el estado de Maryland. Es un crédito que muy pocos conocen y que está enfocado en ayudar a las personas mayores que son propietarias y que tienen un patrimonio neto de menos de $200,000. Si tú cumples con este requisito de edad y tienes un ingreso familiar combinado de menos de $60,000 y eres residente de Maryland, entonces eres elegible para recibir este pago directo de hasta $1,000. Se trata del proyecto fiscal anual del Departamento de Transacciones e Impuestos de Maryland. Actualmente se está haciendo una campaña de concientización en la cual se enviarán alrededor de 140,000 postales a propietarios de vivienda de bajos recursos que vivan en el estado de Maryland y que sean elegibles para este crédito fiscal que aún no han solicitado. Este ha recibido el nombre de Programa de Crédito Tributario sobre la Propiedad para Propietarios y establece un límite en la cantidad de impuestos sobre la propiedad adeudados en función de los ingresos de los propietarios. Por ejemplo, si un propietario ya pagó sus impuestos a la propiedad y solicitó el reembolso antes del 1 de octubre, se le estará reembolsando cualquier crédito para que el propietario pueda ser elegible. Pues bien, ¿qué hacer para poder solicitar este crédito fiscal? Los interesados pueden solicitarlo en línea o con una solicitud física. Lo más recomendable es hacer el proceso en línea, ya que esto será mucho más ágil y rápido. Determinar la elegibilidad y presentar la declaración en línea es rápido y fácil gracias al sistema de solicitud de crédito fiscal en línea, y pues se alienta a todos los residentes de Maryland a aprender más sobre estos programas visitando su sitio web. También existe un programa el cual otorga reembolsos a los inquilinos del estado de Maryland, en el cual ellos también pueden presentar una solicitud física o en línea. Los inquilinos deben tener más de 60 años, obviamente. Deben estar completamente discapacitados o simplemente deben tener un dependiente menor de 18 años viviendo con ellos para que de este modo sean elegibles para este mismo programa. Ahora hablaremos sobre el pago directo de $1,750. Se trata del programa Anchor del estado de Nueva Jersey, el cual enviará notificaciones postales para las personas elegibles. Entre ellos tenemos propietarios e inquilinos, quienes podrán recibir diferentes cantidades de dinero según las características. Millones de propietarios e inquilinos de Nueva Jersey deberán estar al tanto de sus buzones, porque próximamente podrían recibir una carta el cual confirme que son elegibles para recibir un pago directo de alivio, el cual podría llegar hasta $2,750. Más de 1.3 millones de propietarios e inquilinos de Nueva Jersey que recibieron a comienzos de este año el pago de reembolsos por parte del programa Anchor como un alivio del impuesto a la propiedad por compra o alquiler de su residencia principal en el año 2019, podrían estar recibiendo una carta que confirme que cumplen con los requisitos para el programa en este mismo año.
Sin duda, pues esta es una muy buena noticia para millones de residentes en todo el estado de Nueva Jersey. No solo aumentará considerablemente el beneficio para muchas personas mayores, sino que también el proceso será mucho más fácil para los residentes en general. Pues bueno, la División de Impuestos del Departamento del Tesoro comenzó a enviar cartas de confirmación de beneficios desde el pasado día martes. Las cartas incluyen información detallada sobre cómo es que los destinatarios recibirán su beneficio en este año, mediante cheque o depósito directo que coincidan con su elección del año pasado. Así como también tendrán la confirmación de su dirección postal e información bancaria. Si esta información no ha cambiado en el último año, pues los beneficiarios no van a necesitar presentar una solicitud para poder recibir su beneficio este mismo año. En la notificación se va a señalar que no necesitarán volver a presentar una solicitud para recibir un cheque o un depósito directo, pues el pago aumentará este año, por lo cual los elegibles recibirán más dinero. El año pasado, más de 1.7 millones de inquilinos y propietarios de vivienda solicitaron y recibieron un pago que fueron desde los $450 hasta los $1.500 bajo el programa que cubre el año fiscal 2019. En esta segunda ocasión, que cubre el año fiscal 2020, el reembolso aumenta de $450 a $1.750. La cantidad va a depender del tipo de beneficio y las características de la persona seleccionada. Los propietarios de una casa en el año 2020 con ingresos de por lo menos $150,000 o menos al año y que tengan 64 años de edad o menos recibirán $1.500. Los propietarios de una casa en el año 2020 con ingresos de $150,000 o menos y de 65 años de edad o más recibirán $1.750. Luego de ahí, los propietarios que sean más o menos de un ingreso de $150,000 hasta los $250,000 y que sean de 64 años de edad o menos recibirán $1.000. Los propietarios con ingresos desde los $150,000 hasta los $250,000 y que tengan 65 años de edad o más recibirán $1.250. Luego vienen los inquilinos de 64 años o menos que recibirán $450 y los inquilinos de 65 años o más recibirán $700. Los beneficios se van a ser distribuidos automáticamente antes del 1 de noviembre de este año 2023. Si los destinatarios necesitan cambiar su dirección postal, su número de cuenta bancaria o otra información calificada descrita en la misma carta que serán enviadas, los solicitantes deben presentar esta solicitud antes del 30 de septiembre. Además, la División de Impuestos pronto comenzará a enviar solicitudes por correo a 2 millones de residencias con el objetivo de llegar a los propietarios e inquilinos adicionales, que también pueden cumplir con los requisitos para solicitar este programa. Los correos de solicitud se enviarán entre el 22 y el 28 de agosto. Los nuevos solicitantes elegibles tendrán exactamente hasta el 29 de diciembre de este año 2023 para presentar una solicitud. Los beneficios serán distribuidos en forma continua dentro de los 90 días posteriores a su presentación. Ahora bien, ¿qué pasa si es que usted no recibe una carta de confirmación? Bueno, si no recibiste esta carta de confirmación o un paquete de presentación, pero tú cumples con los requisitos para el beneficio del año 2020, aún puedes solicitar el programa. Los propietarios pueden presentar su solicitud en línea o por teléfono, con un número de identificación, un ID y un PIN. Para el caso de los propietarios que compraron casa en el año 2020, modificaron su escritura o tuvieron ciertos cambios en sus vidas, como ser un divorcio o la muerte de un cónyuge, pues deben presentar una solicitud por correo. Para el caso de los inquilinos elegibles, pueden presentar su solicitud usando la opción en línea y no necesitan una identificación ni un PIN. La mayoría de los solicitantes pueden esperar recibir sus pagos aproximadamente 90 días después de presentar su solicitud. Obviamente, a menos que soliciten información adicional para poder procesar su reclamo.